Bueno, pues buenas tardes chicos. Hoy vamos a hablar de lo que es la ictericia neonatal. ¿Sí? Entonces, para definir la ictericia neonatal, debemos definir algunos conceptos. Uno de los conceptos que nosotros debemos definir primero es que es hiperbilirubinemia. ¿Sí? La hiperbilirrubinemia, si nosotros lo vamos a medir clásicamente y de manera correcta cuando se sobrepase el percentil 95 en el monograma de Butani. Monograma de Butani. ¿Sí? Esto es una hiperbilirrubinemia porque no podríamos nosotros dar un valor, ¿sí? Porque varía dependiendo de la edad gestacional en la que se encuentra el paciente. Entonces, al momento de sobrepasar los 95 en el percentil, ¿sí? Del monograma de Butani, nosotros ya podemos hablar de una hiperbilirrubinemia. Ahora, nosotros también debemos definir otro concepto que es clave aquí, que es ictericia en sí. La ictericia se la define como una manifestación clínica debida a la hiperbilirrubinemia. Y esta manifestación clínica, pues, es sencilla de definir, ¿sí? Es una coloración amarillenta. ¿De qué? De piel y mucosas. ¿Sí? De piel y mucosas. ¿Cuándo suele suceder esto? Si nosotros quisiéramos dar un valor, esto suele suceder cuando se sobrepasan los 5 miligramos por decilitro, ¿sí? De bilirrubina. ¿Ya? Eso es lo que nosotros podemos definir aquí. Ahora, otro concepto también que es importante que nosotros debemos entender, ¿sí? Es que nosotros tenemos tanto una ictericia fisiológica como una ictericia patológica, ¿sí? ¿Qué nosotros podemos decir que es una ictericia fisiológica? Nosotros debemos decir que una ictericia fisiológica, sí, que es frecuente, primero, es monosintomática. ¿Qué significa monosintomática? Pues el único síntoma, sí, el único síntoma que yo voy a encontrar fue o es la ictericia como tal. Sí, es el único síntoma. ¿Ya? Y nosotros decimos que esta es fugaz. ¿Qué quiere decir fugaz? Que va del segundo día de nacido, ¿sí? Es decir, mayor a 24 horas, hasta el séptimo día de nacido. ¿Sí? Eso es fisiológico. Y otra característica que es fisiológica es que las bilirrubinas, ¿sí? Deben estar menor a 12,9 miligramos por decilitro, ¿sí? En caso de que recibe leche artificial. Pero si recibe leche materna, nosotros tenemos que decir que debe estar menor a 15 miligramos por decilitro. Sí, todas estas características son fisiológicas. Ahora, cuando nosotros tenemos una complicación y tenemos una ictericia, el que es patológica, nosotros decimos que primero se presenta en un periodo menor a 24 horas. Si es menor a 24 horas, ya nosotros tenemos que hablar abiertamente de que es un proceso patológico. Aumenta 5 miligramos por decilitro, ¿sí? De bilirrubina, ¿sí? Por día, ¿ya? Y nosotros decimos que la fracción directa de esta bilirrubina total, porque estamos hablando de las bilirrubinas totales en estos casos, ¿sí? Es mayor a 2 miligramos por decilitro de bilirrubina directa, ¿ya? En el recién nacido, ¿sí? En el recién nacido a término y en el recién nacido pretérmino, ¿ya? Cuando dura esta, ¿sí?
un poco más allá de 3 semanas y esta cuando dura más allá de 2 semanas. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque generalmente cuando reciben leche materna, ¿sí? Esta leche materna puede traer una ictericia que es benigna, ¿sí? Y eh, entonces trae esta, como ya les expliqué, una eh, ictericia que es benigna y que va a ir cediendo, ¿ya? Para poder entender nosotros el concepto de lo que es la ictericia neonatal, debemos referirnos a lo que es la fisiopatología de la ictericia neonatal. Entonces, nosotros decimos que tenemos los eritrocitos, ¿verdad? Eritrocitos, ¿ya? Entonces, los eritrocitos, ¿sí? Vamos a dibujar un eritrocito aquí, ¿ya? Estos eritrocitos tienen más o menos un promedio de vida, ¿sí? Un promedio de vida de 120 días. En este tiempo ya los eritrocitos cuando alcanzan este tiempo se vuelven frágiles y por fragilidad estos se rompen. Al momento de romperse, ¿sí? Estos eritrocitos, al momento de romperse, liberan a la globina y liberan al grupo M o grupo hemo, ¿sí? Y también liberan pues el hierro, ¿no? Que está contenido dentro de estas cadenas del grupo M. Vienen los macrófagos tisulares, ¿sí? Vienen los macrófagos tisulares, ¿sí? Vamos a dibujar aquí un macrófago, ¿sí? Macrófagos tisulares y se las consumen, ¿ya? Entonces se consumen esto y lo que hacen es llevárselo, ¿no? Entonces la proteína transportadora del hierro se lleva el hierro, los macrófagos se llevan a este grupo y la globina también se va a través de proteínas transportadoras. Esto aquí, lo más importante es el grupo M. Cuando llega esto, que es en el sistema retículo endotelial, ¿sí? Nosotros entonces vamos a ver que actúa una enzima. Esta enzima va a transformar al grupo M a biliverdina. ¿Sí? Es el primer paso. ¿Cómo se llama esta enzima que va a transformar el grupo M o el grupo hemo en biliverdina? Va a ser la hemooxigenasa. ¿Sí? Entonces, mediante acción de la hemooxigenasa se transforma a biliverdina. ¿Sí? Una vez que se ha transformado en biliverdina, tiene que pasar a transformarse en lo que es la bilirrubina. Entonces se va a transformar en bilirrubina. ¿Pero qué tipo de bilirrubina? La bilirrubina indirecta. Directa. También conocida como la bilirrubina no conjugada. ¿Sí? ¿A través de quién? A través de una reductasa que se denomina biliverdina reductasa. Verdina reductasa. ¿Ya? Entonces, a través de esta acción se transforma en la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta sale de este sistema retículo endotelial hacia la sangre, ¿sí? Y va a pasar esta hacia lo que es la sangre, ¿verdad? Entonces pasa la sangre, ¿sí? Pasa los vasos sanguíneos. Y aquí se une a una proteína, la proteína más abundante, ¿sí? Y un buen transportador, que es la albúmina. ¿Sí? Entonces se unen bilirrubina, albúmina y así van a viajar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde tienen que viajar? Obviamente, pues a ser conjugados y este proceso solamente sucede acá, en el hígado. ¿Sí? Entonces llegan hasta el hígado, ¿sí? Viajando a través de lo que es la sangre, ¿sí? Va a viajar y llega hasta el hígado. Una vez que llega hasta el hígado, ¿sí? Las ligandinas, por acción de las ligandinas, ¿sí? Se van a separar en dos, ¿sí? Va a llegar la bilirrubina indirecta y se va a ir, ¿sí? Por su lado, la albúmina, ¿sí? Se produce el proceso de separación. Y estas ligandinas llevan al hepatocito, ¿sí? A lo que son los acinos del hepatocito, lleva a lo que es la bilirrubina indirecta para que sea conjugada.
¿Cómo se va a conjugar? Va a tener la acción de otra enzima, ¿sí? Otra enzima que le va a transformar. Esta enzima es conocida como UGT, urodin glucuronil transferasa, ¿sí? Urodin glucuronil transferasa. Y lo que hace es transforma a bilirrubina directa, ¿sí? Y así es como se transforma hasta la bilirrubina directa. Y esta bilirrubina directa sí se va a unir a varias vías, generalmente se une a lo que es las sales biliares, ¿sí? Y llega mediante este proceso, ¿sí? Sale del hígado a través de los canalículos, ¿sí? Hepáticos, sale del hígado y va a viajar hasta lo que es la segunda porción del duodeno, que sería la porción descendente, en donde va a ser liberada, ¿verdad? Para que pueda, pues, cumplir con las funciones que tiene, sobre todo en el metabolismo de las grasas, las sales biliares. Y va a llegar después a lo que es los intestinos, ¿sí? Vamos a dejar aquí unos intestinos, ¿sí? Va a llegar a unos intestinos y por acción de las bacterias, ¿sí? Las bacterias se va a transformar pues en lo que es el urobilinógeno y el estercobilinógeno siendo expulsada, ¿ya? Ese sería el metabolismo normal de lo que es la bilirrubina. Ahora, ¿qué sucede patológicamente? Si aumentamos el sustrato de los eritrocitos, ¿sí? Es decir, hay un aumento de eritrocitos, entonces yo diría que tengo mucho más sustrato, ¿sí? Del grupo M, ¿verdad? Por ende voy a tener más biliverdina y más bilirrubina. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, en el caso de lo que es la policitemia, ¿sí? Si yo tengo policitemia, voy a tener ictericia por esta razón. Otra razón sería, por ejemplo, si yo tengo el número normal de los eritrocitos, si yo tengo un número normal de eritrocitos, pero yo tengo, ¿sí? Lo que es una mayor cantidad de lisis. Entonces, si yo produzco más cantidad, ¿sí? De lisis, ¿de quién? De los eritrocitos, entonces también yo voy a tener mayor sustrato del grupo M. ¿Cuándo sucede esto? Nosotros podemos tener en dos situaciones, ¿sí? En las anemias, ¿sí? ¿Pero qué tipo de anemias? Las anemias que tienen la característica de ser hemolíticas, ¿ya? Entonces, anemias hemolíticas, ¿sí? Anemias autoinmunes, por ejemplo, sean frías o sean calientes, anemias voy a tener aquí, ¿sí? O dos, la más común, incompatibilidad. ¿Sí? ¿Qué tipo de incompatibilidad? Pues nosotros conocemos dos principalmente. Incompatibilidad ABO o la incompatibilidad RH, ¿verdad? Que serían las dos tipos de incompatibilidad que yo voy a tener. Ahora, también yo puedo tener, ¿sí? El problema cuando se sucede aquí en el hígado. ¿Qué pasa con el hígado? Cuando yo tengo un problema, ¿sí? En lo que es la UGT, urodin glucuronil transferasa, ¿sí? Entonces yo voy a tener un problema. Por ejemplo, si hay déficit o si esta no tiene funcionalidad. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo voy a tener un déficit de esta, es cuando yo tengo el síndrome de Gilbert. ¿Sí? ¿Qué pasa en el síndrome de Gilbert? Pues yo tengo una cantidad disminuida de la UGT y por ende, en el momento que está basal, si no sucede nada, pero cuando se somete a situaciones de estrés, aparece ictericia. Cuando no hay funcionalidad, ¿sí? Yo voy a tener el síndrome de Klinger-Najar, ¿verdad? Voy a tener un Klinger-Najar, ¿verdad? Voy a tener un Klinger-Najar. Y cuando yo tengo un Klinger-Najar, ¿sí? Sea este Klinger-Najar de tipo 1 o de tipo 2, ¿sí? Yo voy a tener una ictericia. Ahora, ¿qué se diferencia en el Klinger-Najar tipo 1 y el Klinger-Najar de tipo 2? El Klinger-Najar de tipo 1, ¿sí? Este suele ser mucho más maligno, ¿sí? Porque ya llega,
si la bilirrubina indirecta o no conjugada, que recordemos es neurotóxica, si es neurotóxica, llega ya a valores que ya son altos, ¿sí? Y que son ya mayores de 20 para ser más claros, ¿sí? Ya tiene valores superiores a 20 en el tipo 1, Klinger-Najar de tipo 1, ¿sí? Valores mayores a 20. Sí, el otro es menores a 20 en el tipo 2, menores a 20. Normalmente rodean entre los 10 a 25 máximo, sí, pero este sube mayores de 20. Y lo que hace es que esta viaja por el sistema nervioso central, sí, aquí viaja por el sistema nervioso central y produce el daño a los ganglios basales, porque es allí donde se deposita la bilirrubina no conjugada, al nivel de los ganglios basales, produciendo unas manifestaciones, y que nosotros vamos a ver más adelante, ¿sí? Y causando daño a los ganglios basales, lo que se conoce como kernícteros, ¿sí? El kernícteros, ¿ya? Mientras que la tipo 2 es más parecida al síndrome de Gilbert, ¿sí? Son casi indistinguibles a menos que se hagan las pruebas adecuadas. Y tendríamos también otra que es, ¿sí? A nivel de lo que es la absorción de esta bilirrubina, ¿sí? Nos vamos a centrar principalmente en lo que es la bilirrubina no conjugada, porque esta es la que es neurotóxica, esta es la que causa el mayor daño. Entonces, nosotros tenemos a nivel de lo que es el intestino una enzima que se llama beta-glucuronidasa, beta-glucuronidasa. Entonces la beta-glucuronidasa lo que hace es transformar bilirrubina directa a bilirrubina indirecta, ¿sí? Y yo puedo tener este problema cuando hay poca motilidad o poco peristaltismo. Cuando sucede eso, sucede en las ocasiones en las que yo tengo lo que es ictericia por lactancia materna. ¿Sí? Yo tengo la ictericia por lactancia materna. ¿Qué sucede en la ictericia por lactancia materna? Una mala técnica, ¿sí? De lactancia hace que el niño pues no reciba suficiente aporte de leche. Como no hay leche y es lo único que toma el niño, entonces voy a tener ahí la voy a tener una estasis de la bilirrubina directa, ¿sí? Porque la bilirrubina siempre está secretándose, allá dijimos, ¿no es cierto?, a este nivel, al nivel de lo que es la porción descendente del duodeno. Entonces va a estar secretándose. Va a llegar aquí, va a tener una estasis, la beta-glucuronidasa la va a transformar y esta sí ya puede, ¿sí? Ya tiene la capacidad de ser absorbida. Y cuando se absorbe, ¿a dónde pasa? Pues pasa a la circulación portal y por ende va a llegar hasta el hígado. Y en el hígado, sí, va a suceder el mismo círculo. A este círculo se le conoce con el nombre de circulación enterohepática. Sí, entonces voy a tener por circulación enterohepática. Lo mismo sucede si es que tuviera también una ictericia por leche materna, que es diferente. ¿Qué pasa acá? Cuando yo tengo una ictericia, ¿sí? Una ictericia por leche materna, ¿sí? Lo que va a suceder es simple. Yo tengo la ictericia por leche materna, consume mucho, ¿sí? Muchísima leche, tanto que esta que también tiene, ¿sí? Puede transformarse la bilirrubina directa en indirecta porque tiene una enzima para esto, ¿sí? Va a llegar al mismo sitio y por la misma vía sube hasta el hígado, ¿sí? Estoy cumpliendo la circulación enterohepática. Entonces nosotros ya tenemos más o menos los tipos principales, ¿verdad? Por déficit de UGT, ¿sí? O sea, el síndrome de Gilbert, o sea, el síndrome de Klinger-Najar de tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Nosotros tenemos por lisis de los eritrocitos, o sea, por incompatibilidad, o sea, por anemias hemolíticas de cualquier tipo, o por aumento de la masa eritrocitaria, como sucede en la policitemia. Y por último, pues, por circulación enterohepática, que se produciría por lactancia materna inadecuada, ¿sí? O por una sobrecarga de leche materna. Bueno, entonces, para terminar, nosotros podemos decir que si un paciente, ¿sí?, llega con una bilirrubina aumentada, ¿sí?,
con el claro signo de ictericia, entonces nosotros debemos definirla, ¿ya? Si nosotros tenemos una de predominio, bilirrubina de predominio indirecto, o una bilirrubina de predominio directo, porque esto es importante para que nosotros podamos establecer el manejo de este paciente. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de esto? Pues simplemente nosotros vamos a tener que leer los exámenes. Eso no es nada complicado. Ahora, otra cosa que nos interesa a nosotros es saber el tiempo, la edad en la que se presenta esta manifestación. ¿Sí? Si nosotros tenemos que es, digamos, de predominio indirecto, ¿sí? Nosotros decimos que es una de tipo amarílico, estas son de tipo verdínico, ¿sí? Si es de tipo amarílico, nosotros vamos acá y decimos esto. Entonces, si es menor, ¿sí? Menor de 24 horas o si es mayor a 24 horas, ¿ya? Si nosotros decimos que es menor, sí, de 24 horas, obviamente nosotros ya estamos hablando de algo patológico, ¿sí? Ya es algo patológico. Eso no quiere decir que mayor a 24 horas no sea patológico, sino que aquí es siempre, 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 siempre es patológico. ¿Y como nosotros tenemos aquí lo patológico? Pues nosotros vamos a definirlo así. Tenemos por dos causas exactamente, por incompatibilidad, o en el segundo caso por infección, ¿no?, intrauterina. ¿Sí? Esas serían las dos causas principales. ¿Ya? Nosotros tenemos, si es incompatibilidad, una incompatibilidad de dos tipos, ¿sí? Y vamos a hablar de estos dos tipos también aquí. Ya habíamos dicho que es ABO o de factor RH, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tengamos esta idea, nosotros vamos a darnos cuenta que debe tener aquí entre la madre y el recién nacido para que nosotros podamos establecer, digamos así, un diagnóstico. Nosotros tenemos un CUMS positivo, ¿sí? CUMS positivo, tenemos aquí CUMS positivo, ¿ya? Nosotros tenemos un CUMS positivo, tenemos una ictericia, etcétera, y nosotros definimos entonces acá si es ABO o es RH. Si nosotros tenemos que es ABO, ¿sí? Entonces nosotros decimos que la madre es de tipo O y el niño A o B, más frecuente la A que la B. Y si es RH, nosotros decimos que la madre es negativa y el hijo, por lo tanto, es positivo. Y esto nos ayuda a establecer un diagnóstico y por ende un manejo, ¿sí? La infección intrauterina, nosotros vamos a verlo, lo que es la corioamnionitis, pero eso ya es un tema un poco más de tratarse de lo que es ginecología. Vamos con mayor a 24 horas. Ahora, mayor a 24 horas a nosotros nos debe hacer pensar en esto. ¿Sí? Si es mayor a 24 horas, pero ¿hasta qué tiempo? Hasta el séptimo día. Y si es mayor a 24 horas, sí, pero ya este supera el séptimo día, es decir, viene a la segunda semana. ¿Sí? Nosotros tenemos estas dos situaciones. En estos casos suele ser, la primera causa suele ser fisiológica. ¿Ya? Suele ser fisiológica. Es una ictericia fisiológica, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener ictericia fisiológica. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que esta ictericia es fisiológica? Pues primero nosotros vamos a regresar un poco, ¿sí?, a lo que ya habíamos mencionado antes, ¿sí? Predominio indirecto, ¿sí? Nosotros tenemos predominio indirecto, ¿sí? Segundo, está dentro de la primera semana, ¿sí? Y tercero, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenga una bilirubinemia leve, ¿sí? Leve. ¿Qué quiere decir leve? Menor a 12.9 miligramos por decilitro, ¿sí?, con leche artificial, o menor a 15 miligramos por decilitro de leche
al que tiene, bueno, el que toma leche materna. Y habíamos acordado también algo importante aquí, monosintomática, ¿sí? Monosintomática. Habíamos dicho esto, ¿verdad? Entonces, dicho esto, nosotros vemos que, pues, va a mantenerse en ese curso de ser fisiológica. ¿Cómo es el tratamiento, el manejo? Expectante, ¿sí? Es expectante, nada más. ¿Cuál es la segunda causa de esto dentro de los primeros días? ¿Sí? La segunda causa suele ser por déficit de lactancia materna. Entonces existe una lactancia materna inadecuada. Inadecuada. ¿Sí? Lactancia materna inadecuada. Entonces, ¿nosotros cómo nos vamos a dar cuenta con esto? Pues vamos a buscar los síntomas de esto, ¿sí? Como esta era monosintomática, esta va a ser polisintomática. Polisintomática y va a incluir ictericia, ¿sí? Más una reducción del peso, más deshidratación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver la técnica, si esto nos sugiere revisar la técnica de lactancia, ¿sí? La técnica de lactancia nosotros nos vamos a guiar, si somos estudiantes ecuatorianos, nos vamos a guiar por lo que dice AIEPI, el manual del AIEPI, ¿sí? Que nosotros tenemos disponible y hablaremos también de esto en otra ocasión, en otro video. Y vamos a tener también un manejo expectante. Solo si requiere fototerapia, que es muy raro, casi imposible, se lo hará. Y eso se pasa a las curvas de Butani que hablamos si es mayor a 35 semanas. Si es menor a estas 35 semanas, las curvas de la NICE serían más que suficiente. La tercera causa que nosotros podríamos tener, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos policitemia. ¿Ya? Nosotros tenemos policitemia y nosotros también nos vamos a dar cuenta con esto cuando revisemos hematocrito, ¿sí? Aumentado, la policitemia decimos 65%, ¿verdad? Que es en la base, 65% en hematocrito, más los signos de rubicundez, y también podríamos decir que es macrosómico, ¿sí? Suele pasar. Generalmente los hijos de diabéticos tenemos que cuidar en este tipo, ¿ya? Que tenemos así. Y nosotros podremos decir también que otra causa, ¿sí? Que podría ser, ¿ya? Que también es frecuente, es si existe la anemias hemolíticas. ¿Sí? Pero estos dos de aquí ya les dejamos como otro tema aparte. Nosotros hemos concentrarnos que fue fisiológica o por lactancia materna inadecuada. ¿Sí? Eso nosotros estaríamos hablando dentro de lo que es esta primera semana. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos acá, dentro de lo que es la segunda semana? Nosotros dentro de la segunda semana decimos que tenemos también una causa fisiológica, pero esta vez la causa fisiológica es por un aumento, ¿sí? Un aumento en la lactancia materna. ¿Sí? Como nosotros ya explicamos, ¿sí? En la leche materna puede suceder esta desconjugación por enzimas que existen en la leche materna y por ende se podría tener esta. ¿Sí? ¿Cómo es el manejo? Pues simplemente sígale dando leche materna. Aquí, observación igual que aquí. Observación. ¿Por qué? Antes se decía que debe suspenderse la lactancia materna 48 horas y incluso las guías antiguas nos decían a nosotros que debía pasarse a un sustituto de leche materna. Pero no. La barrera hematoencefálica ya está bien formada, lo que no permite el paso de la bilirrubina indirecta y por ende ya no causaría daño grave, ¿sí? A lo que es el recién nacido. Además que ya no subiría la bilirrubina a grandes niveles, ¿no? Ya no subiría. Para que nosotros podamos hablar de algo tóxico, nosotros debemos decir que es superior a 25 miligramos por decilitro. Sí, con eso incluso ya se manda la técnica de exsanguíneo, ¿sí? Pero
dentro de este, no. Fototerapia podría ser, si es que dentro de las curvas de Butani así lo indican. O las curvas del NICE o de la NICE, si es que así lo indican, ¿ya? Tenemos el resto de causas, sí, muy parecidas a las que tenemos aquí, que tendríamos que vigilar, ¿ya? Que serían las de la segunda semana, son prácticamente si es hijo de diabética, si existe una reabsorción de hematomas, si nosotros tenemos un aumento de la circulación enterohepática, si es anemias hemolíticas, poliglobulias, si tenemos una infección, por ejemplo, en la sepsis, ¿sí? Que suele pasar, ¿sí? Podríamos ponerle aquí como una segunda causa importante la sepsis, ¿sí? Pero esta sepsis puede también compartirse con lo que es de predominio directo. Ahora, ¿qué pasa con las de predominio directo? ¿Sí? Para que nosotros podamos hablar de predominio directo, nosotros decimos que el porcentaje de bilirrubina directa debe ser igual al 20% o más de la bilirrubina total. ¿Sí? Eso nosotros tenemos que decirlo. O otro segundo criterio que podríamos tener es, si tengo bilirrubina tal menor al 5 miligramos por decilitro, más mayor los valores a 1 de bilirrubina directa, miligramos por decilitro. Yo podría hablar de esto. Y aquí nosotros tendríamos que pensar en dos causas principalmente. Uno, si nosotros tenemos un síndrome colestásico, ¿sí? O dos, ¿sí? Si nosotros llegáramos a tener lo que es una infección, hablaríamos de una sepsis, ¿verdad? Como les dije, la sepsis puede ser de ambos predominios, así que nosotros tendríamos que buscar en ambos estas causas. Ahora, ¿qué nos orienta a nosotros? Este tiempo. ¿Sí? ¿Cómo nos orienta a nosotros en este tiempo? ¿Sí? Si nosotros tenemos que estar dentro de la dentro de la segunda semana o más allá de la segunda semana. Si es dentro de la primera semana, nos iríamos al síndrome colestásico, y si es más allá de la segunda semana o de la segunda semana para adelante, nos iríamos más por lo que es la sepsis y el resto de infecciones. Otra infección, por ejemplo, que nosotros podríamos tener aquí es la hepatitis. Si nosotros pensamos en una hepatitis aquí, podríamos pensar en toxoplasma, ¿no? Toxoplasma dentro de lo que es un storage, ¿sí? Que también hablaremos en otra ocasión. Nosotros tenemos aquí. Si nosotros hablamos aquí de un síndrome colestásico, lo más común que nosotros podríamos hablar, sí, dentro de un síndrome colestásico, es simplemente la atresia de vías biliares. Lo más común. Hay muchas más causas, no vamos a decir que estas son las únicas, pero muchas más causas, pero estas podrían ser lo más común, ¿sí? Que nosotros podríamos tener. Entonces, ¿qué exámenes nosotros pediríamos para tratar? CUMS, pruebas de serología, inmunoglobulinas, líquido cefalorraquídeo, cultivos, etcétera, dependiendo a qué yo me estoy yendo, ¿sí? Eso es lo que yo estaría yendo. Y simplemente, pues, nosotros ya con eso escogemos el tratamiento, ¿sí? Que más necesitemos, ¿sí? El tratamiento nos puede incluir a nosotros, si es un tratamiento de fototerapia, ¿sí? Los tratamientos que nosotros incluimos aquí son fototerapia, farmacológicos como el fenobarbital, ¿sí? Nosotros tenemos también en lo que son quelantes, ¿ya? Podemos usar ceroalbúmina o la inmunoglobulina intravenosa, ¿sí? O gamma globulina endovenosa, como ustedes prefieran llamarle, que nos ayudaría. Y por último, la transfusión. ¿De qué depende todas estas terapias? Depende de lo que es el índice que nos da a nosotros el normograma de Butani.
De esto depende. Si la única excepción a esto sí, en la exsanguinotransfusión es mayor a 25 miligramos por decilitro de la bilirrubina total, yo llamando a exsanguinotransfusión me salto los otros pasos. Caso contrario, yo puedo mantenerme, ¿sí?, dentro de lo que es normograma de Butani. Y si es que es menor a las 35 semanas, o semanas de gestación, entonces yo puedo usar las guías NICE, ¿sí? Que podríamos estar haciendo en un próximo video.